Buenas tardes, días o noches. Soy Diego Alejandro Delgadillo y les voy a estar contando, resumiendo más bien, el cuento del canario, las pinzas y los tres muertos. Resumen. Inicio. La casa del protagonista se encontraba en una zona muy poblada y pasaba mucha gente. A pesar de eso, pasaba mucha vegetación alrededor de su casa. Y nos cuenta lo que causó que robaran a su canario. Una vez, cierta noche, en la azotea de su madre, se escuchaba un gato. Según la madre, ella decía que había un gato arriba. Él estaba leyendo una novela en su sillón color café. Entonces dejó su novela a un lado y subió a investigar. Cuando llegó arriba vio la sombra de lo que pensó que era el gato, pero cuando fue distinguiendo vio a un hombre. Rápidamente lo bajó del techo y le dijo que se fuera a otro lugar y que no durmiera ahí. Entonces, el protagonista le dice de forma seria que si no fuera porque era un poco amable, le hubiera golpeado y lo hubiera sacado a la fuerza de su propiedad. Después le dijo que la siguiente que lo viera cerca, lo golpearía. El señor le dijo que no podía dormir en el piso porque estaba húmedo, pero él le contestó que no le importaba y que se fuera de ahí. Entonces, cuando regresó a su casa, su madre le dijo, ¿ves? Era un gato. A lo que él respondió que sí y procedió a seguir leyendo su novela. Y 6 meses después de aquello, su familia tuvo una reunión en su casa. Esa noche, él dejó abiertas las ventanas de su habitación en el segundo piso. Mientras estaba en la reunión, se escucharon ruidos arriba de su casa. Entonces fueron todos a investigar. Cuando llegó, encontró su cuarto desordenado y se habían robado 4 trajes viejos que ya no le quedaban y que estaban muy pasados de moda, y 20 corbatas. Su tía le preguntó a unos hombres que pasaban que si vieron un ladrón, a lo que respondieron que no. Al día siguiente fue a buscar un rastro de sus corbatas. Unos días después, su madre salió un momento al jardín, porque había escuchado un ruido, pero no encontró nada. Y cuando regresó a su casa, había un hombre esculcando todas las cosas y en el cajón donde había dinero. Entonces ella procedió a correrlo de la casa, diciéndole que no tenía derecho y se fue el hombre. Solo se llevó unas cuantas monedas. 6 meses después, él estaba haciendo lo mismo que la última vez, leyendo la misma novela en el mismo sillón color café, mientras tomaba un refresco. De pronto escuchó que alguien escalaba una pared. Su madre vuelve a decir que es un gato. Él sube a investigar, pero no encuentra a nadie, hasta que voltea. Entonces ve un cabello de alguien, y cuando va por el ladrón sale corriendo asustado. Y cuando lo iba a enfrentar el protagonista, el ladrón le da un puñetazo en la cara, lo que lo tira y lo sangra un poco. Después empezaron a pelear. Y el protagonista vio la oportunidad de empujarlo hacia afuera, viendo que él se caería y probablemente se rompería un pie.
Y él pensó en esa posibilidad, pero después no la quiso, porque la policía era mucho peor que los ladrones. Así que no quería llamar a la policía para que se lo llevaran. Entonces no lo hizo. Pero cuando terminó de ese pensamiento, el ladrón ya lo tenía tirado, muy golpeado. Entonces el ladrón se echó a correr, saltó una de las vallas y se cayó rompiéndose el pie. Aún así, él se fue corriendo o caminando, cojeando, y no supo de él nunca. Después el protagonista se mete al baño y mira el espejo. Él está todo golpeado, hinchado de la cara por la pelea anterior. Su madre sube a ver si él estaba ahí y le preguntó que si lo había atrapado, pero él abrió la puerta y ella vio cómo estaba de golpeado, así que le dio unos ungüentos para la cara, para que se le bajara la hinchazón. Entonces el protagonista piensa y recuerda que tenía una pistola, y piensa que la siguiente vez que alguien venga a escalar su pared, él se iba a asomar por la ventana, apuntaría y todo cómodo le dispararía. Más interesante, la siguiente vez que lo intentaron robar, él estuvo a punto de dispararle, pero el seguro no funcionaba y cuando lo quitó, le disparó, pero se trabó el arma, así que ya no pudo darle. Mientras eso pasaba, el ladrón se escapó junto con su perico. Cierto día, un mendigo le pidió algo de comida, ya que había tenido una fiesta el día anterior. Cuando el protagonista salió, vio que se estaba comiendo los panes fuera de su casa en un montículo de arena. Cuando llegó el frío, le dio ropa y cobijas. Después lo veía muchas veces, fuera de su casa o rondando por ahí. Le daba monedas dependiendo de cómo estaba de ánimo o ropa. Un día, el señor le dio unas pinzas que había robado de una construcción que estaba enfrente de la casa del protagonista, como agradecimiento a las cosas que le había regalado y todo. Esto le gustó al protagonista y las guardó con mucho cariño. Parte final. Los tres muertos. El primero fue el encargado que dejaron en casa mientras fueron 3 meses fuera de la ciudad, muy al otro lado del país. No se sabía cómo había muerto, pero dejó un regalo a una de las jardineras. El segundo muerto fue un jardinero que cada 6 meses tocaba su timbre en busca de trabajo, pero un día se fue a Querétaro a vivir. Cuando regresó, lo contrató el protagonista rápidamente, junto a un ayudante que él traía que era un indio alto. Entonces él podaba el césped y arreglaba las plantas. Pero un día el acompañante llegó y le dijo que su otro compañero lo habían atropellado y que si le podían hacer el favor de poder dejar ahí su máquina cortacésped y, y si le prestaban un poco de dinero para ir a visitarlo al doctor. Ellos le dieron 50 pesos y él se fue. Días después el compañero indio llegó y les dijo que él ya había muerto. Pero
Ahí se quedó todo. El tercer muerto fue ficticio. Él era un hombre muy bueno en su trabajo, aunque un poco carero, pero era el mejor. Era un electricista. Si le llamabas a la media hora después, ya estaba arreglado el problema. Un día uno de sus chalanes, o sea, un ayudante, llegó con la familia del protagonista y les dijo que si les podían prestar dinero para el doctor del hijo del señor, porque se estaba muriendo de que lo habían atropellado. Entonces la mamá del protagonista le llamó al electricista y él le dijo que ninguno de sus hijos había sido atropellado. Tiempo después llegó el señor junto con su hijo y el hijo tuvo que trabajar para que le dieran dinero. Y así acaba esta historia.